Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Boris Andrade Mendoza. Soy el estudiante número 3 que me corresponde para explicar la tarea 3 que corresponde a esta actividad: introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Entonces, vamos a explicar qué es el código binario. Código binario, la mayoría de la gente utiliza el sistema decimal compuesto de 10 cifras, que es el que conocemos comúnmente como el 0 al 9. Para crear números más altos empleamos más de una cifra, mientras que el sistema binario funciona de una forma parecida. Eso sí, en este caso solo disponemos tal y como habrán deducido con el prefijo latino bi, que significa pues dos dígitos o dos estados: el 0 y el 1, y el apagado o encendido, verdadero o falso. Entonces, al igual que ocurre con el sistema decimal, también es posible representar números altos haciendo uso de varias cifras. ¿Cómo funciona este código binario? El sistema binario suele asociarse especialmente al mundo de los ordenadores. Todo se diseña implementando ceros y unos. Este sistema funciona así. Así es como almacenan los datos, se procesa la información. Sin embargo, existen otros contextos que utilizan este mismo sistema de representación y cálculo de la información. En todos aquellos casos en los que la información nos viene dada en base a uno de estos dos estados, podemos hablar del código binario. Los ordenadores saben interpretar los bits y bytes. Un bit equivale a un estado del código que puede corresponder bien a 1 o a un 0. De ahí procede su nombre, ya que hace referencia a binary digit, es decir, dígito binario o cifra binaria. En cambio, el byte es igual a 8 bits. Entonces acá podemos ver en esta tabla un ejemplo de lo que acabamos de comentar, ¿sí? Entonces acá tenemos la numeración de el normalmente utilizado, que es del 1 decimal, que es de 1 al 9, de 0 al 9, o en este caso tenemos del 1 al 9, y el sistema binario, ¿sí? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinaciones, ¿sí?, del sistema binario. Vamos a hablar sobre las compuertas lógicas. Una compuerta lógica es un dispositivo utilizado en la electrónica digital que trabaja con estados lógicos tanto en sus entradas como en las salidas. Este posee características especiales individuales que corresponden a las leyes aritméticas. Las entradas de estos dispositivos se acostumbran a representarlas en las primeras letras del alfabeto y las salidas con las últimas letras. Internamente, una compuerta está formada por transistores que se encuentran con arreglos especiales de manera que la función operacional coincida con la definición de cada uno de ellos. Cada compuerta tiene asociada una tabla de verdad, que está expresa en forma escrita el estado de su salida para cada combinación posible de los estados en sus entradas. Ya que las compuertas pues tienen una o más entradas, la tabla de verdad se acomoda para formar una representación gráfica de estos mismos resultados. Acá podemos ver, por ejemplo, aquí la compuerta. Vamos a hablar sobre los tipos de compuertas. La compuerta AND, con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función de la multiplicación. Su salida será 1, ¿sí?, cuando todas las entradas también estén en nivel alto. En cualquier otro caso, la salida será un 0, como podemos ver aquí, ¿sí? Solamente, como dice aquí, esta compuerta, su salida será 1, en este caso acá, cuando todas las entradas también estén en un nivel alto, como podemos ver acá, 1 y 1. De resto, en cualquier otro, la salida siempre será 0, cualquier otra combinación. La compuerta OR
la función que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma, ¿sí? Y matemáticamente la expresamos como, pues con un más. Esta compuerta presenta un estado de alto en su salida cuando al menos una de las entradas también está en estado alto, ¿sí? En cualquier otro caso, cuando todas sus entradas son 0, la salida siempre será 0. Comporta. La compuerta NOT. Esta compuerta representa en su salida un valor que es el opuesto del que está presente en su única entrada. En efecto, su función es la negación y el círculo en la salida significa que proporciona el estado opuesto. Este círculo que encontramos aquí en la salida. Entonces, acá podemos ver que aquí en la entrada está 0, pues la salida es lo opuesto 1. Y aquí en la entrada está 1, la salida pues viene siendo 0, que es lo opuesto. La compuerta XOR, la compuerta OR exclusiva, realiza la operación lógica correspondiente a la comparación. Es decir, una de las entradas debe estar en 1 y la otra en 0 para que la salida sea 1. Y en caso de que ambas estén en el mismo nivel lógico, la salida pasará a 0. Como en este caso, entonces, acá como tienen la misma, pues la salida viene siendo 0. Aquí vienen siendo diferentes, ¿sí? Entonces 0, la entrada A 0, entrada B 1, la salida viene siendo 1. Y aquí igualmente la entrada A pues 1, entrada B es 0, la salida viene siendo 1. Y acá donde tenemos igualmente la entrada y la salida en 1, la salida viene siendo 0. Aquí vamos a hablar de la compuerta NAND. La compuerta NAND es simplemente la negación de la compuerta AND, la que vimos anteriormente. Esta modifica su tabla de verdad, de hecho la invierte, se dice que la niega, ¿sí? Quedando a la salida solo un 0 cuando todas sus entradas estén en 1. Como podemos ver acá, todas las entradas están en 1, entonces aquí la salida es 0. De resto, todas las demás salidas van a ser 1 siempre. La compuerta NOR. Una compuerta NOR es la negación de una compuerta OR, obtenida agregando una etapa NOT en su salida. Si se observa su tabla de verdad, la salida de una compuerta NOR es 1 solamente cuando todas sus entradas son 0. En este caso acá podemos ver todas sus entradas son 0, la salida viene siendo 1. De resto, cualquier otra combinación, la salida siempre va a ser 0. Vamos a hablar de la compuerta XNOR. Es una compuerta, la compuerta XNOR no es más que una XOR con su salida negada. ¿Sí? Acá no podemos dar cuenta por el símbolo. Por lo que su salida estará en estado alto solamente cuando sus entradas son iguales, es decir, tengan el mismo nivel lógico, ya sea 0 o sea 1. Las salidas estarán en estado bajo para cuando las entradas estén a diferente nivel lógico. En este caso 0, 1 o 1, 0. Entonces, sí nos va a dar estado bajo. Compuerta YES realiza la función booleana de la igualdad. Su tabla de verdad es también sencilla. La salida toma siempre el valor de la entrada. Esto significa pues que si en la entrada tenemos un nivel alto, un nivel de tensión alto, pues también en la salida lo vamos a evidenciar. Y en la entrada se encuentra opuestamente pues se encuentra un nivel bajo, pues en la salida también estaremos encontrando un nivel bajo en ese estado en la salida. Como podemos ver acá, entonces tenemos en la entrada 0, salida 0, y en la misma entrada, en la segunda opción 1, la salida 1. Los minitérminos y los maxitérminos, pues los minitérminos, si tenemos una variable binaria en su forma normal, x, en su complemento x negado, tenemos dos variables, x, ahora tenemos dos variables, x y y. Entonces,
las combinadas con una operación AND, entonces tenemos estas 4 posibles combinaciones, ¿sí? Que sería X negada, Y negada, X negada y Y, X y Y negada y XY. Cada uno de esos términos se llaman mini términos. Si tenemos n variables, pues pueden formar 2 a n número de variables, diferentes mini términos, ¿sí? En los maxi términos, para los maxi términos, las n variables forman un término OR. Con cada variable tildada o no tildada, dará 2 a n número de variables o número de combinaciones posibles de maxi términos. Acá podemos observar en esta tabla, ¿sí? Pues tenemos 3 variables, x, y y z. Aquí tenemos los mini términos, aquí los maxi términos, las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que n pues, es igual al número de variables, en este caso son 3. Entonces, como por ejemplo 2 a la n igual a 2 al número de variables, que en este caso es 3, entonces tenemos como resultado 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por lo tanto, se obtienen 8 mini términos y 8 maxi términos que tenemos acá. 2, 4, 6, 8 y en maxi términos igualmente. ¿Sí? La tabla de verdad. La tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito lógico a las varias combinaciones en las entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y la lógica 0 para falso. A la izquierda se enumeran todas las permutaciones de las entradas, y a la derecha, en este caso son las entradas, y a la derecha encontramos la salida, ¿sí?, del circuito. La salida deseada se puede lograr mediante una combinación de compuertas lógicas. Entonces, en esta imagen podemos observar la tabla de verdad de 2 entradas, A y entrada B. Puede extenderse en cualquier número de ellas. Las columnas de entrada se construyen normalmente en el orden de conteo binario, con un número de bits igual al número de entradas. Bueno, la pregunta problematizadora que me correspondió como estudiante 3 es de responder cuáles son los símbolos usados en el sistema de numeración hexadecimal. Sí, pues en el sistema hexadecimal los números se representan con 16 símbolos. En este caso, pues del 0 al 9 obtendríamos 10, y con la letra A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces, para completar los 16 símbolos, se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales, en este caso 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues porque no hay más dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. El valor de cada uno de estos símbolos depende, como es lógico, de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16. Bueno, compañeros, tutor, muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un excelente día.